Hermanos amados, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sean nuestros corazones. Las Escrituras Sagradas presentan sustento para cada aspecto de la vida de todo cristiano, aunque también las Escrituras Sagradas presentan doctrinas fundamentales que nosotros como hijos de Dios y parte del cuerpo de Cristo debemos percibir y entender, ¿cierto? Por ejemplo, una doctrina fundamental es la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina esencial en el cristianismo porque nos ayuda a conocer el ser de Dios y es una llave para que nosotros podamos entender la revelación de la palabra. Recuerde entonces que la doctrina de la Trinidad enseña que Dios es un ser único, un ser glorioso y excelso, en el cual hay una subsistencia de tres personas. Hay una persona que es el Padre, dice yo, hay una persona que es el Hijo y dice yo, y hay una persona que es el Espíritu Santo y dice yo, ¿cierto? Entonces cuando miramos la palabra y creemos lo que ella dice, nos muestra esta doctrina fundamental que fue revelándose paulatinamente y en el Nuevo Testamento es completamente clara, ¿cierto? También nos presenta doctrinas claras como la cristología, que es un tratado acerca de la persona y la obra de Jesucristo, y como la que estamos viendo actualmente, que es la neumatología, tratado acerca de la persona y obra del Espíritu Santo. Aunque hay doctrinas fundamentales, también hay doctrinas generales, pero aparte de haber doctrinas generales, también hay asuntos de vida, también hay asuntos de cómo nos enseña la palabra, que debe ser el comportamiento, de cómo debe ser el vivir de los cristianos. Entonces en el día de hoy vamos a considerar uno de esos muchos aspectos que la Biblia nos muestra que era parte del viejo hombre. Esta palabra viejo hombre, el palaios antropos, hace referencia, sobre todo en las epístolas de Pablo, a Adán. Adán es el viejo hombre. Adán cuando fue creado no era el viejo hombre, era un hombre en luz, un hombre nuevo, creado desde Dios, y dijo Dios, y Dios lo formó, lo modeló del polvo de la tierra roja. Ese hombre era nuevo, pero ¿qué sucedió? El hombre pecó, y entonces cuando el hombre peca, el apóstol Pablo percibe qué sucede con el hombre. El hombre se murió, y por tanto, el texto dice, se volvió un viejo hombre, ¿cierto? Ese viejo hombre tiene una manera de vivir. Ese viejo hombre tiene una manera de ser y nosotros a través de las Escrituras debemos identificarlo. Ya nuestra experiencia antes de ser de Cristo nos muestra a nosotros cómo es el viejo hombre, pero cuando nos acercamos a la revelación de Dios, su palabra, empezamos a ver algunos aspectos de ese hombre, algunas manifestaciones. Por ejemplo, Gálatas 5:19, lo conocemos. Y manifiestas son las obras de la carne, 2 puntos, y empieza a hablar detalladamente de algunas cosas que evidencian cómo es el viejo hombre, ¿cierto? Entonces nosotros como cristianos nos miramos a través del lente y de la lupa de la palabra. Vamos a mirar algunos aspectos prácticos que nosotros como hijos de Dios debemos guardar la comunión, debemos guardar la iglesia, y el Señor nos enseña a través de la palabra cómo lo hacemos. Primera de Pedro 1, verso 17. Hoy vamos a utilizar 2 textos, que es Filipenses y es Pedro. Vamos a empezar con Pedro para colocar una base y entonces entraríamos a nuestro texto central, que va a ser Filipenses. Primera de Pedro 1, verso 17. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cuál es el tiempo de nuestra peregrinación? Bueno, el tiempo en que creímos en Jesucristo hasta que partamos a la presencia del Señor. Ese es todo nuestro peregrinaje en esta tierra. Entonces nosotros tenemos que expresar una manera de conducirnos mientras vamos peregrinando hacia la eternidad, ¿cierto? Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Aquí quiero centrarme
en lo que vamos a considerar el día de hoy, amados hermanos. Dice Pedro que nosotros fuimos rescatados ¿de qué? De una vana manera de vivir. Esa vana manera de vivir, otra traducción dice inútil manera de vivir, esa vana manera de vivir que nosotros teníamos fue heredada. ¿Heredada de quién? El texto lo dice. ¿De quién? De nuestros padres, ¿cierto? Entonces nosotros, Romanos 5 al 8 nos muestra por qué es que nosotros cometemos pecados en singular. Nosotros cometemos pecados en plural por la naturaleza pecaminosa en singular. Nosotros heredamos de nuestros padres la naturaleza pecaminosa y eso es lo que lleva a que los hombres cometan ¿qué? Pecados, ¿cierto? Es como la raíz, el pecado, la naturaleza pecaminosa es como la raíz, el árbol, y los frutos son ¿qué? Los pecados, ¿cierto? Eso es algo propio que va, los frutos son algo propio que va relacionado con el árbol, ¿cierto? Entonces, el hombre peca por naturaleza, porque el hombre está caído, el hombre está muerto sin Dios, ¿cierto? Entonces Jesucristo viene a la tierra para deshacer esa obra y darle vida al hombre, ¿cierto? Y liberarnos ¿de qué? De nuestra vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, cuando nosotros venimos a Jesucristo, el Señor nos libra de la condenación eterna. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo. Porque el que ha creído, Juan 5:24, ha pasado ¿de dónde? De muerte a vida, ¿cierto? Entonces el que está en Cristo ya no va a condenación y ha sido libre de la condenación eterna. O sea que una persona que es de Cristo, por unirse con Cristo, no se va para el infierno. Pero, hay cosas en el tiempo presente que Dios debe liberarnos. En el tiempo presente. Ya nos libraron del poder, ya nos libraron de la condenación, completamente. Pero hay en los cristianos, en nosotros, cuando creemos en Jesucristo, empieza un proceso de maduración en el cristiano, y en ese proceso de maduración el cristiano se va a encontrar con cosas que deshonran al Señor, que hacían parte de su vana manera de vivir, ¿cierto? Entonces, por esa causa vamos a considerar un aspecto muy importante de este texto. Entonces, hermanos, vamos a ir a nuestro texto base, que es Filipenses, y vamos a mirar uno de esos aspectos de la vana manera de vivir. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 12. Filipenses, capítulo 2, verso 12. Recuerde, en los versos anteriores, en el contexto, el apóstol Pablo primero nos introduce, nos dice de que nosotros debemos sentir una misma cosa, que debemos estar unánimes, ¿cierto? Y que no debemos hacer las cosas por contienda, sino por amor. Y nos coloca un ejemplo de cómo debemos hacer las cosas. Y en el capítulo 2, desde el verso 5, nos dice a nosotros, nos coloca el estándar más alto, el ejemplo más alto y el modelo más alto de la vida cristiana. ¿Quién? Dios, la persona de Jesucristo. Y nos dice el apóstol Pablo, ustedes no pueden hacer nada por contienda, por vanagloria, ustedes no pueden buscar lo suyo propio. ¿Por qué? Verso 5, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Conocemos el texto. El cual, existiendo en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse. O sea, Jesucristo existía en forma de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero cuando consideró encarnarse, Él no consideró su divinidad como algo a que aferrarse y no ir a la cruz, no ir a hacerse hombre. Yo creo que nosotros, alguno de nosotros, si hubiésemos sido Dios, lo más probable es que no lo hubiéramos hecho. Pero como nosotros no sabemos qué es ser Dios, ¿cierto? Entonces Pablo nos coloca el estándar más alto y nos dice, mire lo que hizo Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No buscó lo suyo propio, sino que buscó el bien de los demás, ¿cierto? Y entonces hasta que llegamos al capítulo 2, verso 12,
que es una continuación del capítulo 1, verso 27. Entonces en el 27 nos dice que nos comportemos como digno del llamamiento que tenemos. Nosotros tenemos un llamamiento celestial. Y a ese llamamiento celestial debemos responder de acuerdo a nuestro modo de vivencia, ¿sí? Naturalmente, que hay estadios en la vida cristiana. Yo no le puedo pedir a la bebecita que corra. ¿Por qué? Todavía no sabe. Ella tiene que tener un proceso para poder llegar a caminar primero y luego a correr. De la misma manera, en el cristianismo, en las iglesias, hay diferentes estadios en cada cristiano, ¿cierto? Hay unos niños, ¿por qué? Acabaron de llegar, acabaron de nacer de nuevo y son niños en el evangelio. Todavía no conocen muy bien las cosas profundas de Dios. Viene un segundo estadio, joven, primera de Juan 2. El joven es alguien que ya se ha robustecido, ya come otro tipo de alimento, ya no se le da lechecita, ya tiene un alimento más sólido, ya está más firme con el Señor. Y el tercer estadio, ¿cuál es? Padres. ¿Cuál es la diferencia de los jóvenes con los hijos y el padre? Que el padre es padre porque engendra, ya tiene hijos, ¿cierto? Entonces, entendiendo los estadios de la iglesia y estadios de cada hermano, vamos a compartir esto. 2:12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino ahora mucho más en mi ausencia. Los filipenses eran corona del apóstol Pablo. La iglesia en Filipos, en Europa, tenía una particularidad. Es una iglesia a la que regularmente el apóstol Pablo elogiaba, porque era una iglesia madura, porque era una iglesia que colaboraba en el ministerio del apóstol Pablo, ¿cierto? Entonces él sabía que los filipenses eran obedientes cuando él no estaba. Él no tenía que estar para que los filipenses obedecieran, ¿sí? No necesitaban el policía al lado para comportarse bien, por decirlo así. Sino que aunque Pablo estaba ausente, los filipenses sabían cómo comportarse. ¿Por qué estaba ausente? Porque cuando escribe esta epístola estaba en la cárcel, por eso estaba ausente, ¿cierto? Entonces, aunque él estaba ausente, los filipenses sabían cómo debían conducirse. Y mire lo que dice el texto. Sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos. Y esto es fundamental para que podamos entender el verso 14. Hoy el Espíritu Santo a través de la palabra nos insta a que nosotros nos ocupemos en algo. ¿En qué? Sigamos leyendo el texto. Nos ocupemos en nuestra salvación con temor. ¿Y qué más? Entonces quiere decir el texto que si nos ocupamos de la salvación, quiere decir que los filipenses ya la tenían. ¿Cómo se van a ocupar de algo que no tenían? ¿Sí? Recuerda que la salvación tiene 3 estadios. Un estadio pasado, un estadio presente y un estadio futuro. Aquí Pablo está hablando del estadio presente de la salvación, porque por el estadio pasado ya no pueden hacer nada, ya creyeron, ya el Señor los justificó, ya son salvos. Pero hay un estadio presente que se llama la salvación del tiempo presente, en el tiempo presente. Bueno, en esa salvación del tiempo presente es que Pablo hace énfasis y le pide a los filipenses que se ocupen hoy en su manera en su salvación, con temor y temblor. 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿cierto? Entonces el ocuparnos de nuestra salvación es un producto del Espíritu Santo, inspirando en el interior a cada cristiano a que se ocupe de lo relacionado con su salvación, ¿sí? Verso 14, y es el texto base que vamos a utilizar. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos significa aferrarse. Asidos o aferrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni he trabajado en vano.
Hoy vamos a considerar un aspecto de lo cual el apóstol Pablo le pide a la iglesia en Filipos, y como las epístolas de la Biblia tienen una aplicación a través de todos los tiempos, vamos a mirar que nosotros también somos llamados a poder ocuparnos de nuestra salvación. ¿Cómo nos ocuparemos de nuestra salvación? Abandonando la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y hay muchas manifestaciones de esa vana manera de vivir, ¿sí? Y una de esas manifestaciones de esa vana manera de vivir la tiene el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, hermano. Entonces, la palabra en la cual hoy nos vamos a centrar es la palabra murmuración. Y las Escrituras nos enseñan muchos aspectos prácticos para la vida cristiana en relación con esta pequeña palabrita que enciende un bosque de fuego, hermanos. En el Antiguo Testamento hay 3 palabras hebreas utilizadas para murmurarse: la palabra lin, la palabra teluná y la palabra ragán. Pero me llama mucho la atención que esta palabra, la palabra lin, se utiliza 4 veces en Génesis. Y en Génesis nunca significa murmurar, significa quedarse, posar en, ¿cierto? Pero a partir del Éxodo, esta palabra lin o teluná mayormente, a partir del Éxodo 15, Moisés la traduce como murmuración, ¿sí? Y esta palabra la encontramos mucho en Éxodo y mucho en el libro de los Números. Ustedes saben que el libro de los Números nos muestra la historia de Israel en el desierto. Es el camino de Israel de Egipto ¿a dónde? A la tierra prometida, ¿cierto? Hermano, y se parece mucho a nuestra experiencia. Mientras llegamos a la tierra prometida, hacemos muchas cosas como Israel. Murmurar, ¿cierto? La palabra murmuración significa hablar entre los dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, hablar mal de alguien y desprestigiarlo a sus espaldas, susurrar quejas o hablar en secreto de alguien o hacer comentarios negativos acerca de alguien que no está. Eso es lo que es murmurar. Y la murmuración hace parte del viejo hombre, ¿cierto? La murmuración es una connotación de un no nacido de nuevo, pero si el cristiano no ha pasado por un proceso de hacer morir lo terrenal en él, va a participar de muchas de las cosas del viejo hombre. Y una de ellas es ¿qué? La murmuración. La murmuración es un pecado grave en la iglesia, es como una especie de cáncer, hermanos. Ha destruido iglesias, ha destruido ministerios, hermanos. Entonces nosotros como parte del cuerpo de Cristo también debemos conocer estas cosas que están en la palabra, porque son cosas prácticas que van a guardar la iglesia en algún momento de divisiones, porque la murmuración finalmente va a terminar en divisiones, que después lo vamos a mirar, ¿cierto? Entonces Pablo le decía a los filipenses, hagan todo. Esa palabra todo es en el griego en neutro y significa todas las cosas. O sea que todas las cosas que los filipenses iban a hacer en medio de la generación perversa donde vivían, allá en Macedonia, todas las cosas que iban a hacer, todas las tenían que hacer sin murmurar. Por ejemplo, hay un texto en la Biblia que en 1 de Pedro 4:9 dice así, ustedes lo saben: hospedaos unos a otros, ¿qué? Sin murmuración. Sí, yo quiero hospedar, a mí me gusta hospedar, me gusta que los hermanos vayan a la casa, pero cuando se queda, el otro día que se va, este hermano se me tomó todo el agua. Si vieras, hermano, tenía la nevera llena de agua y este hermano vino y se me tomó todo el agua. ¿Hay que hospedar? Sí, pero sin murmurar. ¿Y por qué, hermanos? Mira lo que significa
la palabra griega murmuración. Gongismos, esa es la palabra griega para murmuración acá en Filipenses. Esta palabra griega significa murmullo, murmurar. Esta palabra tiene una particularidad porque es un término onomatopéyico. Esa palabra onomatopéyico representa, esa palabra significa que mediante el sonido la palabra representa, o sea, mediante un sonido esa palabra representa la realidad de algo. Por ejemplo, el croak de las ranas. Uno escribe la palabra croak y esa palabra croa representa el sonido de lo que hace la rana, ¿sí? Por ejemplo, lo que hacen los gatos, maullar, miau. Entonces escribe la palabra y la palabra representa el sonido de lo que hace el gato. Entonces esta palabrita murmurar, murmullo, significa hablar entre los dientes, ¿cierto? Se entendía en la epístola cuando lo leemos que Pablo, por lo que se lee en la epístola, los filipenses no estaban murmurando ni de Pablo ni de Dios. Cuando tú la lees toda, la iglesia en Filipo amaba mucho al apóstol Pablo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Todos los comentaristas, la mayoría de comentaristas serios acerca de la Biblia, entienden que cuando Pablo está diciendo haced todo sin murmuraciones, se está refiriendo al Éxodo, que fue el lugar en la Biblia donde los israelitas murmuraron de Dios todo lo que quisieron, hermano. Y por haber murmurado, la Escritura dice que muchos de ellos no entraron ¿a dónde? A la tierra prometida. Bueno, esa es la aplicación, la actualización del texto para nuestros tiempos. Vamos entonces a ir a mirar, como Pablo se está refiriendo aquí a el tiempo de Israel en el desierto, vamos a ir al libro de Proverbios y vamos a mirar por qué los cristianos no debemos participar en este terrible pecado de la murmuración. Vamos a ir a Proverbios. Hermanos, cuando nosotros murmuramos, lo más probable, hermanos amados, es que de nosotros también murmuren, porque esa es la ley y los profetas. Lo que quieres que la gente te haga, hágaselo. Si tú tratas déspotamente a los hermanos, ¿qué vas a recibir? No creas que vas a recibir algo diferente. Lo mismo que sembraste es lo mismo que vas a cosechar. De la misma manera, si tú has murmurado de los hermanos y tienes una vida de murmuración, lo más probable es que eso suceda contigo. Vamos a ir a Proverbios, capítulo 6. Vamos a leer el verso 16, hermanos. Entonces, Evis Carballosa en su libro a Filipenses dice que la idea contenida en esta palabra es el quejarse secretamente o privadamente de algo, debiendo hacerlo en público, ¿cierto? El ejemplo era lo que hizo Israel con Dios en el desierto. Entonces Pablo está exhortando a los filipenses inicialmente a que no caigan a eso, ¿sí? Y entonces, ¿por dónde tienen que empezar a ocuparse de sus salvaciones? ¿Por dónde? Por hacer todo sin murmuración y sin contiendas, hermano, que ese es otro mal en el cristianismo. Muchas cosas que se hacen en el cristianismo se hacen por contender, por ver quién es mejor, por ver quién tiene más gente, por ver quién canta más bonito y quién predica más bonito. Y aunque Pablo dice, me gozo porque ya sea por contienda o por vanagloria, Cristo es predicado. Pero el que predica a Cristo por contienda y por vanagloria va a tener su galardón. Proverbios, capítulo 6, verso 16. Coelet nos va a enseñar y nos va a mostrar por qué nosotros como hijos de Dios no debemos participar de la murmuración. ¿Por qué? Primero, porque la murmuración es una obra de la carne. El texto dice, y manifiestas o evidentes en el griego son las obras de la carne. Empieza a dar una lista y termina esa perícopa diciendo así, y cosas semejantes a esta.
Quiere decir entonces que la lista es larga, muy larga. Entonces nosotros como cristianos, ahora que tenemos el Espíritu Santo residente y habitante en nuestro interior, Él desde el interior va a empezar a avisarnos como un semáforo cuando nosotros vamos a introducirnos en alguna de las obras de la carne. Interiormente nos dice: rojo, no vaya a hacer eso, no lo sobrepase, es rojo, va a ofender a Dios, va a ofender a sus hermanos, ¿cierto? Hermano, Caín es un ejemplo típico de esto. El semáforo de Caín fue ¿quién? Dios. Dios le dijo a Caín: Caín, el pecado va a gobernarte, el pecado se va a enseñorear de ti. Pero ¿sabe también qué le dijo? Tú lo puedes dominar. Caín no quiso echar mano de la gracia, le dio rienda suelta a su viejo hombre y terminó asesinando a su hermano. Mire por qué las razones por las cuales nosotros no debemos participar en ningún pecado de murmuración. 6:16, 6 cosas aborrece Yahvé, o sea, abomina. ¿Qué cosas aborrece y abomina a Dios? Y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos. Póngale atención al texto, hermanos. La lengua mentirosa. ¿Por qué, hermanos? Porque en Juan 8 el Señor Jesucristo le dijo a los fariseos nada más y nada menos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y sigue diciendo el texto: él es mentiroso y padre de mentiras. Entonces un cristiano que miente está siendo uno ¿con quién? Con el diablo. Porque la intención de mentir no es del Espíritu Santo, ¿o sí? No. ¿Quién ha colocado en su corazón la intención de mentir? El propio diablo y la concupiscencia. Entonces el cristiano que va madurando, va caminando hacia la luz, va empezando a percibir que quiere ser unos ¿con quién? Con Dios, con el Espíritu Santo. Y él no quiere ser uno con el diablo. Nosotros no queremos participar en nada de lo del maligno, ¿cierto? Entonces, a medida que vamos madurando, vamos empezando a alejarnos de aquellas cosas que ofenden al Señor. Las manos derramadoras de sangre inocente. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos para correr ¿hacia dónde? Hacia el mal. Al mal. 19. Preste atención. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. El murmurar generalmente sucede por un descontento en el corazón de la persona. Generalmente hay algo que albergó en su corazón y cuando tenga la oportunidad de hablar mal de ese hermano cuando no está, generalmente lo hace. Y eso Dios lo aborrece. Y eso Dios lo abomina. Entonces nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos guardarnos de cualquier acción que ofenda al Espíritu Santo. Porque, hermanos, ¿no ofende al Espíritu Santo eso? Claro que sí. Cualquier clase de pecado va a ofender al Espíritu Santo, residente y habitante ¿en dónde? En nuestro interior, hermanos. ¿Sí? Entonces Dios llama a cada uno de sus hijos a que refrene su lengua. A que si tiene algo contra un hermano, ¿qué debe hacer? Personalmente ir a hablar con el hermano y decirle: hermano, pasa esto, hermana, pasa esto. Y con eso estamos cortándole la cabeza ¿a quién? A un pecado que Dios abomina, a un pecado que Dios aborrece, hermano. Amén. Ahora, las Escrituras, el apóstol Pablo nuevamente nos vuelve a mostrar algunos ejemplos de lo que sucede, de lo que le sucedió a Israel en su peregrinaje a la tierra prometida en el desierto por murmurar contra Dios. ¿Sí? Vamos a mirarlo en 1 Corintios, capítulo 10. Vamos a leer solo un verso por causa del tiempo. Verso 10. Vamos a mirar que cuando el pueblo
de Dios, cuando hablo del pueblo de Dios me estoy refiriendo al cuerpo de Cristo en general, no atiende las palabras de Dios, va a ser juzgado por Dios, hermano. Recuerde, lo que sucedió con Israel fue camino a Canaán. Canaán es una tipología de las riquezas de Cristo. Nosotros hoy estamos peregrinando hacia la tierra prometida, el milenio. Y lo que Israel hizo en el desierto es una figura y tipología de la iglesia. Entonces las cosas que le sucedieron a Israel son un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos en tal grado de desobediencia. 1 Corintios 10:10. Una consecuencia de murmurar. Es un asunto serio. Es un asunto serio, hermanos. 1 Corintios 10:10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron en el desierto. ¿Sabe qué pasó en el desierto? ¿Sabe cuántos israelitas murieron en el desierto? Solamente entraron 2 personas que salieron de Egipto. Se creía que eran 600,000 hombres, más mujeres y niños, más los extranjeros que salieron. Un promedio de casi 2 millones de personas. Entraron 2 personas a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Esa palabra fluye leche y miel es una metáfora, hablando de la riqueza, de lo productivo que era la tierra. Le hablo en Deuteronomio 8. Entonces, hermano, eso que sucedió en Israel en ese tiempo es un ejemplo para nosotros, para que no hagamos lo que hizo Israel, porque Israel, por desobedecer el testimonio del Señor y su palabra, pereció. Ahora, ¿cómo puede perecer un cristiano en este tiempo? ¿Cómo puede perecer? No va a entrar a la tierra prometida, que es lo que tipifica el milenio. Eso es lo que va a suceder. ¿No se va a perder? No. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, y no hay ninguna condenación para el que está en Cristo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? No participará del reino venidero. No participará del reino venidero. Apocalipsis 4 lo dice Apocalipsis 24. Juan ve tronos, después de que atan al diablo. Vi tronos, y los que estaban en los tronos tenían una particularidad. ¿Sabe cuál era? Capacidad para juzgar. ¿Dónde aprendieron eso? Acá en la tierra. Además, el murmurar hace parte de la mala manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Ni murmuréis como algunos de ellos que murmuraron y perecieron por el destructor. Verso 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a ¿quiénes? No. Primeramente a la iglesia en Corintios. Ahora nosotros que estamos leyendo, amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces, lo que sucedió a Israel en el desierto no era solamente una enseñanza para ellos, es una enseñanza para la iglesia de ¿cuánto? De todos los tiempos. Entonces, eso sucedió como ejemplo para que nosotros lo miremos y nos alejemos de aquello que Israel hizo que no desagrada a Dios. Pero también sucedieron algunas cosas para que los miremos y sigamos su ejemplo. Por ejemplo, la Escritura dice en Hebreos 3 que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Recuerda? ¿Cree que eso es un ejemplo a imitar? Amén. ¿Por qué? Porque el testigo fiel del Padre es el Hijo. Y entonces Moisés estaba entonces siguiendo el carácter de Jesucristo, fiel en la casa de Dios. Amén. Y estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines del tiempo. Vamos a ir a mirar el texto al cual se refiere Pablo de la murmuración. Vamos a Números, capítulo 16, ahí también hay unos versos que lo están marcando. Vamos a ir a Números 16 y vamos a leer desde el verso 41. Del verso 41 atrás hasta el 1 está hablando de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Después la vamos a mirar, que también es muy práctico para nosotros. Números 16, verso 41. Entonces, contextualicemos. Coré, que era un levita, servidor en la casa de Dios, hermanos, y en el tiempo del tabernáculo del desierto,
solamente los que servían en el santuario, preste atención porque esto es muy importante para entender lo que vamos a hablar. Solamente en el tiempo del tabernáculo del desierto había una tribu que podía servir a Dios en las cosas santas. ¿Cuál? La tribu Leví. Y solamente habían unos descendientes de Leví que podían ser sacerdotes. ¿Quiénes? Aarón con sus hijos. Pero los coatitas, los de Merá y los de Gersón podían servir en el tabernáculo en cosas que el pueblo no podía servir. Con esto quiero decir entonces que era un privilegio ser levita y poder servir en la casa de Dios. No lo tenía todo el pueblo. Entonces Coré se rebeló en contra de lo que Dios había dicho y Dios juzgó a Coré, Datán y Abirán y toda su familia. Después de ese juicio, los hombres después de ese juicio, los israelitas murmuraron contra la justicia de Dios en el asunto relacionado con la rebelión de Coré, ¿cierto? Y su compañía. Los israelitas sujetaron a Dios a la norma humana, pero Dios tiene una percepción del juicio muy diferente a la nuestra. Hasta que llegamos al verso 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué hizo? Murmuró. ¿Contra quién? Preste atención. Generalmente el objeto de la murmuración puede ser cualquier cristiano en la iglesia. Pero regularmente, casi siempre, los que son objeto de murmuración, casi siempre son los líderes de las iglesias. ¿Por qué? Porque las personas, los hermanos, generalmente dicen, yo lo puedo hacer mejor de lo que está haciendo usted, ¿cierto? Entonces aquí la gente se iba en contra de Moisés y Aarón. ¿Quién era Moisés? Bueno, era el libertador de Israel, nada más y nada menos. Nada más y nada menos que era con el que Dios hablaba. Nada más y nada menos con el que Dios le dio mandamientos. Nada más y nada menos con el que Dios hablaba cara a cara. Ese era Moisés. ¿Quién era Aarón? Sumo sacerdote. Un grado altísimo en el sentido de lo que representaba. ¿A quién? A Jesucristo. Entonces el pueblo, como no estuvo de acuerdo con lo que hizo Dios, se fueron contra ellos. Y dice el texto, murmuró entre los dientes. 41. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Yahvé. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Yahvé. Y vinieron Moisés y Aarón al tabernáculo de reunión. Y Yahvé habló a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. ¿Qué entendemos entonces con esto? Que eso desagrada el corazón de Dios, que Dios no lo aprueba, que eso lo aborrece el Señor. Y tanto que iba a destruir completamente a Israel. Gracias a Dios que está Moisés. Donde hubiéramos sido nosotros, nos hubiéramos ido con todo el pueblo y hubiéramos apedreado a Moisés. Pero gracias a Dios había un hombre que había madurado en su proceso con Dios. 40 años en Egipto, siendo instruido por el mundo, llenándose del mundo, conociendo la ciencia del mundo. 40 años en el desierto, sacando todo lo del mundo, aprendiendo cómo era el pastoreo de los animales, para después, ¿qué? 40 años pastorear la casa de Dios, ¿cierto? Menos mal que Moisés era un hombre diferente. Y entonces Moisés dice, y ellos se postraron sobre su rostro. Que es lo mismo que sucedió en el verso 21 en relación con Coré. Lo mismo hicieron, se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon fuego en el altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Yahvé y la mortandad ha comenzado. Entonces Yahvé tomó a Aarón el incensario
como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y entre los vivos, intercediendo. Y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron ¿qué? 14,700. Y mire lo que hizo el Espíritu Santo. Sin los muertos por la rebelión de Coré. O sea que fue alto, sumado con lo de Coré. En esta perícopa entendemos nosotros lo desagradable que es para el corazón de Dios que su pueblo participe en una vana manera de vivir. Lo abominable que es a los ojos de Dios que su pueblo santo, comprado a precio de sangre, manifieste obras del viejo hombre, hermano. Y mire Dios cómo juzgó el asunto, hermano. Hubieron 1,700 muertos, hermano. ¿Sí? Hoy, si alguno participa de eso, que no deberíamos, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero con esto queremos mostrar lo que desagrada y aborrece el corazón de Dios para que nosotros no participemos de ello. Ahora, esa es una consecuencia. ¿Cuál? Perecer. Y ese perecimiento lo vemos entonces a la luz de la entrada del milenio. 2. Otra consecuencia de la lepra. Vamos allá atrásito a Números 12. Aquí quiero leer la textual, porque me trae más exactamente la traducción de lo que dice el texto. Si quiere conocer qué es la murmuración para Dios, debe leer el libro de Números y el libro de Éxodo, hermanos. Números 12, verso 1. Acá tenemos un subtítulo, los que tenemos Reina y Valera al 60. María y Aarón murmuran contra Moisés. ¿Sí? ¿Quiénes son María? ¿Quiénes son Aarón? ¿Quién es María? ¿Quién es Aarón? Bueno, María es hermana de Moisés, profetiza, Éxodo 15:20 lo dice. ¿Quién es Aarón? El sumo sacerdote, hermano de Moisés. ¿Sí? Preste atención, cuando hay algo en el corazón, hermanos, cuando se albergan cosas en el corazón distintas a la dirección del Espíritu Santo. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, etíope, Cus, etíope. Lo más probable es que era Séfora, de allá de Madián. Pero aquí hay dos palabras que cambian la traducción en el hebreo. Voy a leerlo desde la Biblia textual para los que la tienen. Murmuró, así dice el texto hebreo. Murmuró. El verbo hebreo está en femenino singular. Murmuró Miriam con Aarón. O sea que la de la fantástica idea de murmurar, ¿quién fue? Miriam. Por eso el texto hebreo lo trae en femenino singular. ¿Sí? Ella fue la que incitó a Aarón para que murmuraran los dos contra su hermano. Y Aarón, no percibiéndolo, se dejó contaminar y empezó a murmurar de su hermano. Hermano, y la murmuración sí es contaminosa. La murmuración es uno de los aspectos del viejo hombre que más contamina. ¿Por qué? Porque la carne se deleita mucho en empezar a hablar con otro de otro. ¿No le ha pasado? Yo he caído en ese pecado, hermano. Y me he tenido que arrepentir delante del Señor por esa causa. Porque el Señor me ha mostrado lo abominable a los ojos de Él, lo que es eso, hermano. Entonces lo hizo Miriam y murmuró. Aquí solamente dice hablaron, el texto de Reina y Valera 60, ¿cierto? Pero no solamente hablaron, es la palabra hebrea, murmurar. Murmuraron con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Pues sí, lo más normal es que consiguiera una mujer del pueblo de Dios, ¿cierto? Aunque en ese tiempo
estaba en parte definido que los hijos de Dios debían casarse con las hijas de Dios. Por ejemplo, Rebeca e Isaac, ¿cierto? Esaú se casó con una que no era del linaje de ellos y la mamá estaba triste, ¿cierto? Por lo que había sucedido. Jacob con Raquel y su hijo, entonces ella estaba inconsolable porque su hijo había conseguido mujeres que no eran del pueblo de Dios. Lo mismo sucede entonces, en ese tiempo ya empezaba a marcarse una distinción en que los hijos de Dios deben estar con las hijas de Dios. No sucedió con Isaac. Abraham no le mandó a buscar esposa en medio de su parentela, o sea, su misma familia, la familia de Dios. Entonces, aunque eso era una realidad, había algo en el corazón de ellos. Y mira el texto 2. Dijeron, ¿acaso solamente a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también Yahvé por nosotros? ¿Qué quiere decir esto entonces? Que había celos en el corazón de María y de Aarón con Moisés. ¿Por qué? Porque él hablaba por Dios. Y Moisés y María y Aarón querían tomar lo que tenía Moisés, pero por rapiña, a las malas. ¿Sí? No, ellos mismos no se involucraron con el Señor para también ser utilizados de la manera que Moisés era utilizado. Y entonces ellos dicen, pues, por nosotros también habla el Señor, ¿no? Que también somos profetas. ¿Usted cree que el único por el que habla el Señor es por usted? Por nosotros también habla el Señor. ¿Y sabe qué es lo importante del texto, hermano? La última parte. ¿Quién lo oyó? Moisés. Yahvé lo oyó. Ni siquiera Moisés. Fue Yahvé el que oyó lo que ellos le dijeron a Moisés, ¿cierto? Y en el verso 8, la parte final, ya imagínese la escena. Cuando terminan de hablar, la nube se levanta y manda a llamar a los tres. Es como el papá cuando está bravo y manda a llamar a los hijos así, para corregirlos. Viene Aarón, María y Moisés. Y les dice Dios a María y a Aarón. Verso 8. ¿Por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Consecuencias de la murmuración. Lepra. ¿Sabe qué sucedió? María se volvió leprosa. ¿Sí? Porque lo dice muy claramente en el verso 10. Y la nube se apartó de la tienda y a que Miriam estaba leprosa como la nieve. Inmediatamente Dios juzgó eso como aborrecible a sus ojos y disciplinó a María como lepra. La lepra es una enfermedad en la piel, ¿cierto? Pero la lepra es algo exterior. ¿Sabe por qué? Porque es producto de algo interior en el corazón. Hay algo en el corazón que se sale a la luz y se manifiesta por la lepra. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la murmuración? Corintios perecieron. Números 12, lepra. Y aparte, ¿sabe qué más? Apartado de la comunión. Verso 15. Y Miriam fue excluida del campamento 7 días. ¿Cierto? 7 días. O sea, se perdió de estar en la comunión y de los beneficios de la presencia de Dios en el pueblo. ¿Por qué? Por pecar contra Dios, murmurando contra sus hermanos. ¿Cree que es un asunto a considerar seriamente en la Biblia? Sí, hermano. Estos son asuntos prácticos. Y pasemos a números, pasemos a Santiago 4, verso 11. Santiago Jacobo, capítulo 4, verso 11. En el capítulo 3 viene hablando de la lengua. Que la lengua es muy pequeñita, pero puede encender un bosque entero. ¿Sí? Y en ese contexto, el capítulo 4, verso 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. O sea, hermano, no es un asunto que se dijo una vez en la Biblia, por ahí alguien lo dijo y ya. No, es un asunto reiterativo.
¿Por qué? Porque el viejo hombre quiere hacerse notar, el viejo hombre quiere hacerse valer, quiere mostrar que no está muerto, ¿cierto? Entonces dice el texto: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La palabra griega aquí, kataleo, significa ser traicionero. Eso es lo que significa murmurar, traicionar a los hermanos. Y va a decir: el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú quién eres para que juzgues a otro. Entonces, hermanos, aquí el hermano que murmura, dice la Escritura, juzga a su hermano, porque se establece como juez sobre su hermano, y juzga la ley. ¿Por qué? Porque la ley real, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno ama, no ofende. Cuando uno ama, no destruye. Cuando uno ama, no murmura. Cuando uno ama, ama. Y el amor no le hace mal al prójimo. Dice el texto muy claramente, ¿cierto? Entonces, por eso la persona que murmura juzga a su hermano y juzga la ley. Porque la ley tiene un estándar: amarme, amarnos unos a otros. De la misma manera como me amo, debo amar. Y el amor tiene una expresión. Sí, es una palabra muy bonita, pero en la iglesia debe tener una realidad. Y se llama sirviendo. Sirviéndonos los unos por los otros. Prefiriendo a los otros que a mí. Entregando mi vida por el hermano. Sirviendo al hermano. Hay muchas expresiones del amor. Entonces mire que otra vez Santiago, Jacobo, en el mismo sentido lo vuelve a hacer. Ahora, ¿qué hacer cuando en la asamblea se manifiesten este tipo de cosas? Vamos a mirar que hay un registro en la Biblia que nos habla acerca de eso. Vamos a ir a Hechos, capítulo 6. Todos conocemos ese versículo. Hechos 6. Vamos a leerlo desde el 1. Entonces, ¿qué hacer cuando estos aspectos se den? Ojalá que no se dieran, pero cuando se den, ¿qué hacer? Vamos a mirar qué dice la Biblia. Hechos 6, 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Hermanos, recuerde que cuando la iglesia estaba naciente, había mucha distinción y separación entre judíos y gentiles. ¿Recuerdan? En Hechos 10 a Pedro le recriminaron. ¿Por qué? Entraste en la casa de un gentil y comiste con él. Todavía no entendía la limpieza que había hecho el Señor. Entonces eso todavía estaba en la iglesia iniciante. Entonces dice acá que hubo murmuración porque cuando se le repartía a las viudas de los griegos eran ¿qué? Desatendidas. Había más preferencia ¿para quién? Para los hebreos. Pero el pueblo de Dios, escogido, ¿cierto? Somos escogidos, tenemos las bendiciones, los pactos, las promesas. Los griegos no, los gentiles no. Entonces hubo murmuración, se murmuró a causa de eso, ¿cierto? Entonces los apóstoles inmediatamente por dirección del Espíritu hicieron algo para solucionar ese problema, ¿sí? Entonces, hermano, vemos que aquí escogieron a los 7 servidores, a los 7 diáconos, ¿cierto? Entonces ellos vieron el problema que estaba sucediendo y percibieron en el Espíritu qué debían hacer, ¿cierto? En este caso, nombraron los servidores para que distribuyeran equitativamente, hermano, ¿cierto? Una de las primeras cosas que hacer, entonces cuando suceda algo en la casa de Dios, los hermanos que están en el liderazgo por dirección del Espíritu Santo, deben percibir las cosas que se deben hacer para cortar con estos asuntos que perjudican la iglesia y la destruyen. Otro aspecto que se debe hacer, volvamos a Números 12. Números 12, ahora leamos el verso 13.
¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien murmura de nosotros? Lo más probable es que hagamos lo mismo. ¿Sí? Pero ¿sabe qué nos enseña la Escritura a hacer cuando suceden estas cosas? Números 12:13. Números 12, verso 13. Entonces Moisés clamó a Yahvé, diciendo: te ruego, oh Señor, que la sanes ahora. ¿Sí ves? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud cuando alguien murmura en contra de nosotros? Orar. 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 Hermano, pero es que usted no sabe lo que dijo de mí. Orar. Hermano, pero se encontró con la hermana y allá me... Orar. Debo tantos a orar. Estos son mandamientos espirituales, hermanos. Orar. ¿Sí? Mirar por dirección del Espíritu qué hacer y orar. ¿Listo? Otro aspecto que nos va a cuidar, porque recuerde que lo que sucedió con Aarón y María era porque había celos contra Moisés. Primera Tesalonicenses 5, Primera Tesalonicenses, capítulo 5, 12. Primera Tesalonicenses 5, 12. Mire, hermano, esto que vamos a leer acá nos va a guardar de caer en ese estado de deshonrar a Dios y deshonrar a los hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 12. Preste atención, hermano. Recuerda que leímos cuando leímos Filipenses 2, había un aspecto que nos decía que debemos buscar lo no nuestro, sino lo de los demás, y debemos considerar a los demás como superiores a nosotros. Primera Tesalonicenses 5:12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Vea, hermanos, al nosotros practicar esto que la Biblia nos dice, nos va a guardar de que estemos murmurando en contra de los hermanos. ¿Qué es? Reconocer el servicio de cada hermano y hermana en la casa de Dios, con un corazón sincero y agradecido, porque Él puede hacer lo que yo no estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo reconozco a los hermanos y hermanas que sirven y trabajan en la casa de Dios, mi corazón va a ser guardado de irme en contra de ellos. ¿Se me entiende? Y terminemos con un aspecto en el Salmo 1. Ahora les dije a los hermanos que la murmuración es un pecado muy contagioso. La murmuración es un pecado que se contagia muy fácilmente. Yo les quiero contar como testimonio que un tiempo, como testimonio para vergüenza, un tiempo yo me reuní con un cierto hermano y este hermano tenía la facultad de murmurar cada día, a cada momento de los hermanos. Yo todavía no percibía bien el asunto, pero en mi interior sabía que había algo que no estaba bien. Y por estar con él, compartiendo, empecé a participar de lo mismo y no me estaba dando cuenta de lo que estaba haciendo. Hasta que una vez leyendo el Salmo 1, el Señor me hizo ver lo grave y terrible del asunto, hermano. Lo grave y terrible del asunto. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino ¿de qué? De pecadores, ni en silla ¿de qué? De escarnecedores se ha sentado. Ese es un hombre y una mujer bienaventurada, cuando no ha escarnecido de sus hermanos, hermano. Entonces esta palabra abrió mis ojos y me hizo ver ese terrible pecado. Me arrepentí delante del Señor, hermano, porque es algo que Dios abomina y aborrece, hermano. Se le hace un daño y una destrucción terrible al cuerpo de Cristo, hermano. Amén. Pero también hay un galardón para aquellos que se apartan de Él y no participan y no le dan cabida. Mira, otra experiencia que tuve, esto para hacer un ejemplo de lo que estamos tratando. Había un hermano en una ciudad X y
este hermano tenía cosas en su corazón contra el hermano. Y una vez me invitó a almorzar. Me dijo, hermano, te invito a almorzar a mi casa. Y fuimos a la casa a almorzar. Hermano, me habló pestes del hermano, murmurando, palabras feas, denigrantes, feo. Yo le dije, hermano, ya el Señor me había mostrado este asunto. Vaya personalmente, busque al hermano y le dice lo que me está diciendo a mí. Y eso debemos hacer cada uno de nosotros. Cuando alguien venga murmurando de un hermano, hermano, vaya personalmente y dígaselo al hermanito. Vaya y hable con el hermano y dígaselo personalmente. Con esto no le estamos dando entrada a ningún pecado a la iglesia y no estamos participando de este pecado. Salmo 15:1, ya terminando. Yahvé, mira lo que dice el salmista: ¿quién habitará en tu tabernáculo? O sea, aquí es un salmo que habla antes de entrar al templo del Señor. ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad hace justicia y habla verdad en su corazón. Ojo, 3, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo. Ese que no calumnia con su lengua, ¿qué pasará? Verso anterior. ¿Dónde estará? En el tabernáculo. Estará en el monte santo. ¿Qué quiere decir eso? Que estará en una comunión íntima con su Señor, en su presencia. Ese que está en una comunión íntima con su Señor, ese no le hace mal al prójimo, hermano. ¿Sí? Y terminemos entonces donde empezamos. Primera de Pedro. Ahora leamos el verso 13 al 15. Primera de Pedro 1, verso 13, del 13 al 15. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, hermanos, nosotros debemos tener una manera de ser, de movernos en medio de la iglesia y en medio de la sociedad. ¿Cuál es esa manera de vivir? ¿Cómo deberíamos vivir cada día? Según el texto, santos. ¿Qué es santo? Una persona separada, hagios, kadosh, apartada para algo. Entonces el Señor nos dice que seamos santos porque ¿quién es santo? Él. Y Él entonces hizo que nosotros fuéramos santos en posición, pero como lo leímos en la reunión anterior, el ministerio del Espíritu Santo nos va a llevar a ¿qué? A la santificación en el tiempo presente, ¿cierto? Entonces el ser santo significa ser apartado de todo lo pecaminoso. ¿Crees que la murmuración es pecaminosa? Claro que sí. Entonces nosotros tenemos una manera de vivir diferente, hermanos. Nuestra manera de vivir es completamente diferente a la vana manera de vivir que teníamos antes. Cada uno de nosotros, por experiencia propia, puede mirar atrás y darse cuenta que es la vana manera de vivir. No necesita ir muy lejos. Necesita mirar cómo era su vida antes de Cristo y se dará cuenta cómo es la vana manera de vivir. Amén, hermanos. Entonces esto lo compartimos por causa de que primero lo dice el Señor y nosotros debemos guardar nuestro corazón. Ojalá que en ningún momento se presenten estas cosas en la iglesia, pero cuando se presenten ya sepamos qué hacer nosotros a través de la palabra. Primero, desagrada el corazón de Dios. Segundo, no darle cabida, ¿cierto? Es como si le mocháramos la cabeza a la serpiente para que picara. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos, al Señor. Vamos a agradecerle este tiempo. ¡Aleluya!